digno de alabar, Señor. Gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho, y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida, más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás, y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Te exaltaré, oh divinidad, mi soberana. Y bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré. Y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es la divinidad y digna de toda alabanza. Ilimitable es tu grandeza. Generaciones a generaciones lo harán tus obras. Y proclamarás tus hazañas. Meditaré en la gloria y el esplendor de tu majestad. Y en todas tus acciones maravillosas. Se anunciará el poder de tus hechos temibles. Y yo cantaré de tus grandes proezas. Se publicará la memoria de tu inmensa bondad. Se cantará tu justicia. Clemente y compasivo es la divinidad. Lenta para la ira y grande en misericordia. Gloria a la divinidad, creadora, redentora y consoladora, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Porque para mí, seguir viviendo es de Cristo y morir una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger.
Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes, para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción, y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y eso procede de Dios, pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché, ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: sucede con el reino de los cielos con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía, y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza, y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminaron por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y a cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno de los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo e el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a ese que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Esta historia y estas lecturas que hemos escuchado, ¿verdad? Tienen bastante cosas en común.
Yo no sé cuántos de ustedes, de los que nos escuchen, algún momento de su vida se han enojado con Dios, con la divinidad, porque la divinidad no les ha concedido algo. Bueno, quiero que se recuerden, pero de verdad que han sentido esa rabia que sintió Jonás, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Yo me acordé, cuando estaba leyendo estas lecturas, por las cosas absurdas por las que yo me enojaba con la divinidad, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, un montón de veces me pasaba eso, que me enojaba y les va a dar risa. Ahora me da risa, pero en ese momento me ponía igualito que Jonás, ¿verdad? De enojado, porque yo a veces iba para la escuela y por alguna razón salía tarde. A mí siempre me gustaba llegar temprano. Y cuando yo estaba en la parada de buses empezaba a orar, para Señor, que pase ligero el bus, Señor, que pase ligero el bus. Y de repente pasaba un bus y no me paraba, ¿verdad? Y se iba de largo, ¿verdad? Y yo, pero me encendía, ¿verdad? Decía, como tras que voy tarde. Y le empezaba a reclamar a Dios, qué barbaridad, Señor. ¿Qué van a decir, verdad? Que tu hijo llega tarde y vos querés que yo quede en ridículo. Y así decía yo, de verdad me ponía a hacer ese tipo de oraciones. No sé si les ha pasado, si yo he sido el único loco que se pone así, ¿verdad? Hablar con la divinidad. Entonces, pero yo de verdad me enojaba y sentía una gran cólera con Dios porque no me hacía llegar temprano, cuando que no se había sido yo el que me había levantado tarde, ¿verdad? Pero responsabilizamos a Dios muchas veces cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, ¿verdad? Y el factor común de esta historia, ¿verdad? De los obreros, ¿verdad? De Jonás, ¿verdad? Es que muchas veces es el egoísmo que impera y que fácilmente sale a relucir, ¿verdad? No somos egoístas entre nosotros, sino hasta con Dios, ¿verdad? Al final en el Evangelio les dice que les da envidia que yo sea bondadoso. Porque nosotros estamos acostumbrados primero a siempre compararnos con los demás, ¿verdad? Estamos comparando la vida de los demás con nuestra propia vida. Cuando nuestra relación con Dios es diferente, ¿verdad? Que no sabemos ni cómo es la relación de las otras personas con Dios, pero siempre estamos comparándonos cómo nos va a nosotros y cómo les va a los demás. Fácilmente caemos en estas malos hábitos o malas costumbres, ¿verdad? De estarnos comparando. Pues chica, Señor, yo, ¿verdad? Que voy a la iglesia todos los domingos, yo que estoy promesando, ¿verdad, Señor? Yo que no falto, yo que colaboro, no me va bien y yo veo que a otros que ni llegan, una vez llegan y llegan en camionetas o vienen un día, te piden trabajo, encuentran trabajo, dejan de ir a la iglesia y les va mejor en el trabajo, ¿verdad? Y uno aquí sin empleo. Y le reclamamos al Señor por esas cosas, le reclamamos a la divinidad, ¿verdad? Y esa es una evidencia de nuestro egoísmo, ¿verdad? Porque nos encanta sentirnos especiales, nos encanta sentirnos privilegiados. Yo no sé cuántos estudiaron en colegios o en escuelas donde premiaban a los primeros lugares, ¿verdad? El primer y segundo lugar de la mejor nota, ¿verdad? Y se imaginan cómo, y desde ahí empiezan a fomentar este deseo de siempre querer ser mejor que los demás, ¿verdad? Más allá de motivar a la gente para ser buenos, fomentan una competitividad que abarca todos los aspectos de nuestra vida. En los trabajos queremos ser el mejor empleado y hasta le dan una plaquita, ¿verdad?, al mejor empleado. Y en muchas áreas estamos en esta dinámica de querer ser mejores que los demás, de compararnos. Y nos pasa lo mismo en la vida cristiana. A veces queremos ser más cristianos que los otros y porque nos sentimos más cristianos que otros, pensamos que Dios nos debe de bendecir más que a los demás, ¿verdad? Y estamos comparándonos las bendiciones que recibimos o las que no recibimos con lo que los demás reciben, ¿verdad? Y eso solo es una evidencia de cómo nos hace falta aprender del mensaje del amor de Dios, ¿verdad? Imagínense Jonás, cómo dice la historia que se enoja, ¿verdad? Y se encapricha porque quería que los destruyera, ¿verdad? Porque si no, él solo estaba pensando en que
ella había quedado de ridícula yendo a decir un mensaje que no se iba a cumplir, porque le llegó a anunciar que en 40 días iba a ser destruida, ¿verdad? Y el pueblo se arrepiente y no pasa. Entonces el dolor de Jonás era que iba a quedar de mentiroso. Y hasta le pide a Dios que lo mate. Imagínense hasta dónde puede llegar el egoísmo de nosotros, ¿verdad? Él no está pensando en absolutamente la vida de todo ese pueblo, sino solamente está pensando en que él iba a quedar de mentiroso. Y nos pasa a nosotros muchas veces. Nunca y difícilmente en todas las áreas de nuestra vida difícilmente nos ponemos a pensar en el otro, en lo que el otro piensa, en lo que el otro siente, en la situación que está nuestro hermano, ¿verdad? Nuestra hermana. Estamos pensando en cómo me siento yo, únicamente. Los obreros estos, ¿verdad? Que llegaron a diferentes horas, vienen. Y miren, aquí tenemos que ser cuidadosos porque esto no se trata. Yo me imagino, cuando lo leí, sí parece una injusticia, ¿verdad? Lo leemos y si lo vemos así, de verdad que parece una injusticia. ¿Cómo es posible que si solo una hora trabajó y el otro que se asolió, como dicen, es que tienen razón, ¿verdad? Y lo primero que debemos de hacer es que no podemos utilizar, ¿verdad?, la lectura para justificar una explotación, porque si lo ponemos literalmente en una situación real, sí podríamos decir que se convierta en la explotación de los trabajadores, y muchas empresas lo hacen, ¿verdad? Y no podemos aceptar nosotros, porque puede ser que en otras iglesias el pastor le diga, pero usted no se preocupe, trabaje, ¿verdad? Usted no está hablando de eso el Evangelio. Entonces no nos vayamos a confundir y vayamos a pensar que se está justificando la explotación de las personas, porque no es ese el mensaje del Evangelio. Y Jesús al final en esa frase está dando la clave de lo que se está tratando de transmitir en esta historia. Y les dice, y que les da envidia que yo sea bondadoso. Estamos hablando de eso, y ojalá, imagínense que, fíjense bien, yo digo, si le pusiéramos coco, ¿verdad? Está hablando del salario de un día que le pagó a una persona, ¿verdad? Por la última hora de trabajo, ¿verdad? Le pagó el salario de un día, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas empresas, ¿verdad? ¿Cuántos empleadores estarían dispuestos a pagar el salario mínimo de un día por una hora de trabajo, ¿verdad? A las personas. Cuando ya lo ponen de esa manera, ya dirían, no se trata de eso, ¿verdad? Pero Dios está hablando realmente de esta comparación que ellos están haciendo, ¿verdad? Está hablando de cómo nosotros a veces, eso estaban haciendo los primeros trabajadores, comparándose, mira cuánto le dieron a aquel, pues a nosotros nos van a dar más, ¿verdad? Nosotros vamos a recibir más bendición. Porque están comparando la bondad que Dios tiene con los demás y la que tiene con nosotros, ¿verdad? Y no podemos hacer eso. Porque como decimos, nuestra relación es personal. Y las bendiciones que yo reciba de la divinidad dependen de mi relación únicamente con Él. Y del amor que Él siente conmigo. Y de cuánto nosotros aprendemos a amar de la misma manera a los demás. Y yo me ponía a pensar, esto pasa y es cíclico, es recursivo en la vida. Nosotros podríamos ser, decía yo, los que estamos llegando al inicio de la mañana, ¿verdad? Con este trabajo del amor radicalmente inclusivo de Dios, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ¿verdad? Porque en otros países quizás ya llegamos como a las 9, si lo vemos a nivel internacional, hay otros países y otras iglesias que ya, en Estados Unidos esto no es nuevo, ¿verdad? Que hayan iglesias inclusivas, que hayan iglesias LGBT, ¿verdad? Y han sido nuestro apoyo y nuestra guía muchas veces. Pero en El Salvador quizás somos los que hemos llegado a las 8 de la mañana a comenzar a trabajar. Y estamos trabajando y ojalá que la divinidad nos permita llegar hasta el final del día, ¿verdad? Trabajando. Y que nos dé la recompensa que quiera darnos. Pero que aprendamos nosotros exactamente a no cometer el error de estarnos comparando con los demás, ¿verdad? A comparar nuestras bendiciones, a comparar lo bien que me va a mí con lo bien que le va al otro, o lo mal que me va a mí con lo mal que le va al otro, ¿verdad? Y enojarnos con Dios por eso, enojarnos con la divinidad por eso.
Imagínense, nosotros nos enojáramos, Señor, pero ¿y cómo es posible que todas las otras iglesias, verdad? O sea, puchica, Álvaro decía, eso no me acuerdo que decía, ¿cómo es posible que los evangélicos se abren un garage, meten las puertas y se les llena y ya a los 3 meses están buscando otro local? Y nosotros 8 años aquí. Podríamos pensar, ¿verdad? Pero, ¿y si esa es la voluntad de Dios? ¿Qué vamos a cuestionar? Y si Dios sabe, ¿verdad?, qué nos está enseñando a nosotros. Y si este caminar no es para la gente que no ha venido, si al final es para los que estamos aquí. ¿Y qué estamos aprendiendo? Y a veces quizás podemos dejar de aprender y de recibir la bendición de Dios por estar pendientes de que la gente no viene. O de que no crecemos. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos que aprender. Y el tiempo pasa y por estar pendiente de esas otras cosas, dejamos de ver lo que Dios nos quiere enseñar para bendecirnos, para vivir de una manera diferente. Y como les digo, yo he aprendido mucho en este caminar, ¿verdad?, a no desmotivarme. Porque a veces más allá de ver a Jesús, nos aprendemos también de nuestros propios hermanos cristianos, ¿verdad? Y que de verdad me siento bendecido de haber conocido al obispo, ¿verdad? Porque, como les he contado en varias ocasiones, nunca se desanimó, ¿verdad? No se desanimó por salir de la institución, por dejar de ser el obispo diocesano. No se desanimó por tener poca gente en los servicios, ¿verdad? Nunca se desanimó, siempre lo hizo con amor. Esta semana yo perdí a uno de mis abuelos, ¿verdad? Falleció. Y compartíamos con la familia lo que aprendimos de él, ¿verdad? Y yo le decía a alguien con quien hablaba esta semana durante los días que estuvimos velándolo. Mi abuelo fue una persona que creció en una familia con un estatus económico muy generoso. No tuvo necesidades, no como ahora la familia puede tener necesidades, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la actitud de mi abuelo ha sido la misma, ¿verdad? En sus últimos días vivió en una situación económica muy diferente a la que él vivió en su tiempo de juventud, ¿verdad? Porque muchas veces a mi abuelo le tocaba andarle pidiendo dinero a la gente, a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Porque él lastimosamente no tenía seguro social, no era pensionado. Entonces dependía únicamente de lo que sus hijos o sus nietos le quisieran dar y ayudar. Y a veces no tenía y se veía en la necesidad de andarnos pidiendo, ¿verdad? Mira, regálame tanto para algo, ¿verdad? Pero cuando yo lo iba a visitar, nunca lo vi amargado ni preocupado por esa situación. Siempre lo vi con la misma alegría, con la misma confianza en Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros esas cosas sí nos quitan el sueño, ¿verdad? Y es de humanos y me pasa, ¿verdad? Nos quitan el sueño porque dejamos de verdad de creer en la soberanía de Dios. Y tenemos que saber que estamos dentro de su amor, ¿verdad? Que no nos va a desamparar, que esa situación que parece dura y difícil va a pasar y que algo tenemos que hacer, algo tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Nada, dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Y tenemos entonces que ponernos en esa actitud de aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Verdad? Si el Señor nos ha puesto a trabajar desde la mañana, tenemos 8 horas de aprendizaje que necesitamos, ¿verdad? Y no es compararnos con los demás lo que debemos aprender, sino de verdad a entender cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros hicimos un evento el domingo pasado, ¿verdad? Y compartimos aquí y estuvo muy bonito. Y vino gente nueva y nos alegramos. Y de esa gente que vino por primera vez,
Solamente una persona se conectó al oasis el día jueves. Y de esas personas ninguna está aquí. Y podríamos amargarnos y decir, ¿y para qué hicimos tanto? Para que la gente no venga. Y gastamos y pedimos dinero a la organización solo para que la gente venga. Pero es la voluntad de Dios. Y quizás ahorita no están aquí, pero esa semilla quedó sembrada. Ahí. Y ahora pensemos en cómo nos sentimos nosotros de agradecidos. Y esa gratitud, de verdad yo siempre les digo, tenemos que hacerla realidad. Realidad con nuestros hechos, ¿verdad? ¿A cuántas personas le compartimos el mensaje de lo que ha pasado en nuestras vidas? Hablamos una vez aquí de las finanzas, que es otra cosa de las que nuestra comunidad cojea, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que con nuestras finanzas no debemos de ser agradecidos con Dios. Y tenemos esa mentalidad muchas veces, no, es que a mí no me alcanza, ¿verdad? Y por eso yo no doy en la iglesia, porque es que... Y se nos olvida que Dios nos bendijo ya con ese trabajo que tenemos. Y que Dios nos dio eso, porque Él sabe, ¿verdad? Que eso era lo que necesitábamos. Y cuando necesitemos algo más, Él nos lo va a dar. Y nos suele pasar que a veces entre más tenemos, más gastamos. Pero menos damos a la iglesia también, ¿verdad? Y yo le decía, y nosotros, imagínense, yo digo, nosotros aquí no le pagamos salario a nadie. Nosotros aquí lo que recolectamos de ofrendas, lo que recolectamos de promesas es para tener este espacio. Para sostener este espacio nada más. Para eso damos nosotros. Y en otras iglesias, ¿verdad? Que de verdad hemos escuchado de casos a casos de historia de lo que hacen los pastores y de la camioneta en la que llegan, ¿verdad? Toda la gente llega en los buses, pero el pastor llega en un carro del último año, en una camioneta del último año. Pero, y la gente, hasta tarjetas llevan, hasta los pósteres en la iglesia para que la gente dé con tarjeta. Y la gente se siente muy agradecida de lo que reciben. Y yo digo, nosotros hemos recibido algo tan valioso. Y a mí es lo que me hace estar aquí todos los domingos. Porque esa gratitud que experimenté en mi vida no se acaba. Y espero que todos lo experimentemos. Y que esa plenitud del amor de Dios realmente nos motive y sea el combustible de servir, de amar, de dar a todos en esta comunidad. Y que ya no nos comparemos, ¿verdad? Que si a los otros les va bien, que si a los otros les va mal, que si crecemos, que si no crecemos. Dios ya nos dio a nosotros lo que queríamos cuando nos dijo que nos amaba. Y a veces no nos basta, porque todavía estamos viendo cómo les va a los demás y cómo nos va a nosotros. Sigue habiendo muchas cosas y este evangelio está aquí, lo compartimos, porque a pesar de todo nos hace falta darnos cuenta de que todavía hay bastantes rasgos de egoísmo en nuestra vida. Y yo cuando empecé a pensar en los que íbamos a estar aquí, debo de confesar que me molesté. Porque varios dijeron, y después yo mismo reflexioné, ¿verdad? Híjole, que no es de eso de lo que vas a hablar, ¿verdad? Porque entonces yo en ese momento que me enojé, lo último en lo que yo estaba pensando es en la situación de los demás. Por eso digo, nos sigue pasando a todos. Pero lo importante es que lo reconozcamos y que aprendamos y que sepamos por qué Dios nos tiene en este camino, en este trabajo. Así que tenemos que seguir aprendiendo de este mensaje del amor de Dios y entender que el Señor le da lo que quiere al que Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre.